Señores, regresamos aquí a primera hora y conectamos de inmediato con el doctor Pedro Sin, director general del Hemocentro Nacional, que está en línea con nosotros. Buenos días, doctor Sin, ¿cómo está? Muy buenos días, a sus órdenes. Claro que sí, doctor Sin. La primera pregunta, y acabamos de hablar con el ministro de Salud, que está desde el Jet Set en este momento, es la manifestación de nobleza del pueblo dominicano ante el llamado que se hizo por parte del Ministerio de Salud Pública, del Hemocentro Nacional y de otras organizaciones para que la gente acudiera a donar sangre. Lo primero es saber cuánta gente estuvo yendo a donar sangre ayer y qué tal la dinámica. Esa dinámica fue maravillosa. Estoy ronco porque nos acostamos a las 12:45 y fue tan solidaria que personas que estaban ahí desde las 5 de la tarde nos decían, porque queríamos dividirlo, no nos vamos hasta que no donemos. Y eso es un indicador, Lorena, como tú siempre lo has dicho, de que nosotros podemos concretar, podemos unificar criterios. ¿En base a qué? A una estrategia comunicacional que desemboque en una conciencia sobre la importancia de donar de manera voluntaria. Entonces eso es importantísimo. Nosotros ayer colectamos hasta las 12:45. Yo tuve que mandar a buscar 6 camillas más y las colocamos en la cancha para darle salida y respuesta. Entonces ayer 205. En el Hemocentro 108, quizás 109, y en aduanas colectamos 106. O sea que poco más de 400. Hoy estamos en cervecería y estamos también en aduana y en el Hemocentro. 400 fueron las colectadas ayer. De las 3, sí. Porque sonó, hay un titular de Diario Libre que sale que son más de 1,000 que se colectaron. No, eso será más de 1,000 por todos los bancos. En el caso del Hemocentro, esa es la cifra. Sí. Sí. Doctor, ahora sí. con este tema, ver con esta recolección si de cara a la visualización y proyección de este evento, es suficiente, si usted entiende que con esta cantidad de sangre recolectada sería suficiente, si se mantiene el llamado a la donación al pueblo dominicano. Sí, hay 2 espacios que debemos de valorar. El que tú estás diciendo, este es un evento único, histórico, que yo recuerde solo la caída de un avión y los presos en Higüey, que sobrepasaron los 100 fallecidos. Pero no solo eso, sino los traumados. Estamos ahora mismo en la fase 2 y 3 de este tipo de gestión de riesgo y de gestión de catástrofe, donde hay muchas fracturas, hay muchos pacientes que de repente tienen que ir al quirófano y ameritan hemoterapia, ameritan transfusión sanguínea. Hasta ahora yo no he escuchado todavía ningún caso, ¿verdad?, de hospital o clínica que haya faltado sangre. En parte porque nosotros ya tenemos un stock para catástrofe y teníamos acumulado cerca de 550 unidades y con eso comenzamos a dar respuesta. Y además, el segundo punto de espacio, se acerca la Semana Santa, la semana próxima, y tenemos que colocar sangre en todos los hospitales de carretera, porque tú sabes que lamentablemente siempre habrán accidentes. Donde hay accidentes hay pérdida de sangre, hay trauma. Entonces debemos de transitar el camino. ¿Hacia dónde? La sangre debe esperar al paciente, no el paciente a la sangre. Pero para eso debemos de crear una estrategia comunicacional vigorosa que desemboque en ir creando por etapas la cultura de la donación de sangre, formar, ¿verdad?, la primera generación de sangre en República Dominicana, incrementar los camiones colectores al número que sea necesario por regiones. Entonces, también necesitamos una ley sobre la sangre, que no la tenemos. Y años vienen y años van. Y hay muchísimos proyectos interesantísimos y debemos dar esos pasos. Vamos a recibir ambas comisiones de salud de la Cámara de Diputados y de Senado allá en el Hemocentro, y yo creo que de ahí saldrá alguna mesa de trabajo, no solo con el Hemocentro, no, sino con todas estas fuerzas vivas que han estado luchando durante años para que la sangre algún día sea un bien público en República Dominicana.
Doctor, una pregunta, ya que usted menciona que lo correcto debería ser es que la sangre espere al paciente y no lo contrario, ¿por qué es que tenemos todas las herramientas, tenemos todos los recursos? ¿Por qué no se ha podido avanzar en una cultura en este tipo de prácticas? Porque realmente tenemos ciertas incidencias negativas que cada vez que hay algo, un suceso, se solicita una donación de sangre. ¿Por qué no se ha establecido esos controles y esa cultura en cuanto a donación de sangre, si tenemos todos los mecanismos para lograrlo? La palabra cultura es un concepto que precisa de la unión de muchas cosas sociales. Pero yo creo que si comenzamos una estrategia comunicacional efectiva y llevamos las conferencias y las charlas a todos los rincones del país, llámese empresas, iglesias, universidades, todas esas empresas de algún litoral u otro, entonces vamos a comenzar. Mira, la sangre se está transfundiendo hace 75 años. Y hace 75 años, si se transfundió, se colectó. Lamentablemente, desde el Estado no hubo una posición de firmeza constructiva, ¿verdad?, para formar lo que tú estás mencionando. Y se le entregó a la Cruz Roja todo lo referente a la sangre. Y no lo han hecho mal, hay que decirlo, claro que no, pero lo dejaron solo. Entonces no da abasto. Y entonces ahora tenemos encima todo este crecimiento poblacional y el sistema sanitario que ustedes saben que debemos de reforzar. Entonces yo creo que hemos dado paso firme. La construcción del Hemocentro Nacional yo creo que fue algo atinado de la pasada gestión gubernamental. Nosotros tenemos apenas 3 meses y algunos 3 años, algunos meses operativo. Y entonces necesitamos todavía aunar esfuerzo con lo que yo he dicho y por supuesto necesitamos más recursos. Claro que sí, doctor. Tengo varias preguntitas que voy a ir tratando de hacérselas en orden para ir con el hilo. Lo primero, de las unidades de sangre que hay en el país, ¿qué capacidad tiene el Hemocentro Nacional para poder almacenar sangre? Nosotros, recuerda que tú conoces bien el Hemocentro, tenemos 4 cámaras donde caben miles de bolsas de sangre. Miles de plasma. ¿Miles cuántas? Miles. No te lo puedo decir concretamente porque nunca la hemos llenado, pero es la capacidad de proyección, miles. Plasma, plaqueta y crioprecipitado. Y además también los paquetes globulares. Ok, pero nunca se ha llenado porque no ha tenido la capacidad, ¿verdad? O sea, no ha tenido la colección adecuada. Claro, lo que pasa es que es increciendo. Acabo de decir que nosotros necesitamos más recursos. Claro. Más recursos en términos de todo lo que hemos dicho, entre ellos los camiones colectores. Claro. Porque apenas tenemos 8 camillas. Sí, 8 camillas que son de 2 camiones, ¿verdad? De 2 camiones. Exacto. Entonces, una cosa, sí, doctor, los reactivos que se están utilizando para esta sangre colectada, porque una de las preguntas que yo le hacía al ministro Atala, que estoy esperando la respuesta de él vía telefónica, es, ¿se sabe cuántas de las personas que están en este siniestro necesitan sangre? De las que están vivas, que están en tratamiento, en emergencia, ¿cuántas necesitan sangre y de qué tipo? Según para hacer la comparación. Mira, en gestión de riesgo es difícil tú hacer eso. Es un levantamiento que le hacen las autoridades que atienden la parte de los hospitales, en este caso Servicio Nacional de Salud, que fíjate que salieron unos listados de personas que estaban ingresadas, y yo creo que ese mismo listado se puede hacer lo que tú dices. Pero precisamente por eso lo digo, porque es que si usted tiene el nombre de Loreni, nada más chequea a Loreni, qué tipo de sangre, desde que llegó a un centro hospitalario, es una tipografía en 2 segundos que se hace. Sí, pero por el tipo de trauma y la cantidad de personas, me parece que eran 126 en el momento del listado, ya nosotros teníamos sangre suficiente, porque no todos van a ser transfundidos. Mira qué interesante. Que en un trauma, porque esto, Loreni, esto es como un terremoto, se desplomó el techo. Entonces los aplastamientos que hay ahí son diversos y se va a utilizar mucho en etapa 2 y en etapa 3. Estamos en etapa 2. Claro. Que se está utilizando mucho. Usted acaba de decir algo muy importante. ¿Tenemos sangre suficiente para los afectados de la tragedia del Jet Set? Sí, definitivamente sí, porque no hemos recibido
un solo, digamos, pedido o requerimiento que no lo hayamos enviado. Excelente. Inclusive, mira qué interesante, el NEI área necesitaba O negativo, que tú sabes que es muy inusual, es poco frecuente, y nosotros teníamos lo suficiente para enviarle las 6 bolsas que solicitaron y enviarle también al Darío Contreras, que son los 2 traumatológicos. Claro. No, pues ya yo sé que no es al doctor Víctor Atala, es a usted que voy a llamar, porque don Víctor ayer creo que usted fue el que resolvió el caso de una venezolana, ¿verdad? Con 3 unidades en el hospital de la policía, ¿verdad? Yo siempre he dicho que tú eres una de las casi colegas, pues yo casi con tanta entrevista creo que soy periodista, que está más informada. Eso es correcto. Claro. Tenía creo que 4 o 5 fracturas. Sí, Y fue una de las entonces, personas del evidentemente, siniestro, pero estaba en un hospital público y le Ok. estaban cobrando por sangre. Entonces yo dije, ¿cómo así? No aceptamos eso y lo enviamos como tú dices. Claro, 3 unidades. Eso es gracias, correcto. gracias a usted y al ministro Atala. Ahora, lo que quiero Gracias. saber es, porque las preguntas que he hecho van de cara a mi cuestionante principal. Ya tenemos sangre suficiente para los del siniestro, de hecho, creo que más. Sí. Pero hay 2 cosas que se están dando. Hoy siguen las jornadas. Yo tengo una lista pero de más de, óigame, yo tengo una lista de más de Lorena. 20 instituciones que están pidiendo hacer jornadas. Hay pero capacidad, hay capacidad para hacer jornadas en diferentes de esas instituciones, esa es una. Y la segunda, de manera simultánea, existe la necesidad en este momento de que se siga colectando, sobre todo por la pregunta que le hacía hace un rato. Los reactivos duran un mes. Aquí, usted no tiene reactivo de 1 año o de 5 años para guardar esa ya, sangre. eso está solucionado. ¿Cómo? Los reactivos ahora lo estamos proyectando para 1 año. Eso no va a faltar. Ahora bien. No, colecta dura de 1 año hoy- la sangre almacenada. No, pero que no eso no tiene nada que ver. 35 días. Eso es lo que digo. El o sea, reactivo, Ajá. el reactivo y los insumos lo proyectamos para todo el año. Sí, eso estoy No clara. tiene nada que ver, claro, no tiene nada que ver que cuando nosotros ya hacemos el tamizaje, nos dura 35 días. Pero la jornada de hoy estaban pautadas en cervecería, sin el siniestro. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que continuar. Claro. Y además recuerda que ahora viene Semana Santa. Pero totalmente de Y no acuerdo, hay- doctor. Por no- eso la no hay pregunta, manera. óigame, no se trata de si tenemos insumos para todo el año. Óigame bien, usted sabe que el reactivo hace que la sangre permanezca esos 35 días, ¿verdad? Sí, claro. Ese reactivo de 35 días, nosotros no tenemos en Sí. República Dominicana reactivos que duren 1 año. No, que yo no estoy diciendo que el reactivo, que la sangre va a durar 1 año. No, yo soy la que le está preguntando, O sea, porque hay oye, reactivos que duran 1 año y hay óyeme. reactivos que duran 10. No, óyeme, en el caso nuestro, proyectamos, Ujú. ¿verdad? 1 año, tener insumos y reactivos suficientes. Pero eso lo van dando por partida, obviamente. Claro, doctor, yo Ya. no estoy discutiendo eso, ni le estoy preguntando eso, estoy clarísima. La pregunta mía es, si tenemos sangre de más, porque todo el mundo sale a donar ahora, en 35 días se va a dañar esa sangre si no se tiene la demanda. No, sangre de más no tenemos. Yo creo que la sangre que estamos colectando podemos distribuirla, porque acuérdate que la estamos distribuyendo en todo el país. Ahora, el listado que tú tienes de empresas que quieren donar, envíamelo. Y tú verás que lo Perfecto, vamos a hacer. vamos a armarlo. No se Envíamelo. preocupe, vamos a armarlo. arriba. Vamos a armarlo. arriba. Eso es importante, la colaboración. Sí. Claro que sí. Doctor, yo siempre digo, y yo soy de formación ingeniero civil, a nosotros siempre nos enseñan a diseñar a la rotura. Ese es un diseño para el peor de los casos. Y viendo esto, me pongo a pensar, he pensado en 2 líneas. Si pasa algo gravísimo, ejemplo, un terremoto, he estado pensando, ¿qué pasaría con los rescatistas? Es decir, la capacidad de rescate para todo un país. ¿Y qué podría pasar también a futuro con un evento de esta magnitud? También con el tema de la sangre. Aunque usted tiene un tema de recolección, pero es un especialista en la materia, si ocurriría algo macro, ¿tenemos algún plan como país diseñado, sobre todo en ese tema de recolección de sangre? Mira, la sangre tiene también un tema que es interesante. Ahora nosotros ya para posiblemente octubre ya vamos finalmente y felizmente a tener un software
Y eso es fundamental. Bueno, una de las partes del software es llevar en tiempo real la movilidad a nivel nacional de la sangre a través de la conectividad. Porque la sangre tiene que tener una movilidad. Porque si tú no la usas, se te va a vencer. Y en un país que tiene un déficit tan alto, entonces debemos de cuidar ese componente. Pero yo vuelvo atrás, lo que había dicho. Para que acontezca, bueno, lo primero es que lo que tú dices ante un terremoto y estas edificaciones que tenemos, oye, eso da pánico. Eso da pánico por todos lados. Claro. En el término de la sangre, debemos de continuar, porque no es el hemocentro nada más. El hemocentro es el centro de acopio. Es quien, diríamos, es la rectora con relación también a la red nacional de servicios de sangre, pero son todos, público y privado. Claro. Hay cerca de 62 bancos de sangre. Entonces tenemos que aunar esfuerzos. Lo que necesitamos es que haya un porcentaje importante dentro de la red que sea liderada por quien evidentemente tiene en su mano la rectoría. Y eso lo vamos a lograr cuando tengamos esas variables que yo mencioné, que van desde la cultura de la sangre, muchos más camiones. En una reunión, Loreni decía, no necesitamos 20 camiones, con menos de ahí resolvemos. Y es verdad, no es mentira. Eso es verdad. Claro. Doctor, varias preguntitas breves. ¿Cuánto le paga el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud Pública, a través de la subvención del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a la Cruz Roja cada año? No, ese dato no lo tengo. Debería, porque está muy impreciso. Debería tenerlo, porque yo lo tengo. Yo quería saber si usted lo tenía. No, mándamelo por WhatsApp. No lo tengo, pero tú sabes que son millones de pesos. Claro, porque ahí es que voy. ¿Por qué la Cruz Roja cobra por el tamizaje? Porque el Hemocentro no cobra. No, eso es regulación, Loreni. Eso hay que regularlo y estoy de acuerdo. Ok, eso es regulación que falta. No es que se está regulando. Loreni, ¿tú te imaginas nosotros con esos milloncitos? No, nosotros no, el Estado. Él dice nosotros el Hemocentro. Nosotros el Hemocentro. Sí. Claro, porque con eso usted resuelve bastante. ¿Cuántos camiones compramos? No, varios, yo tengo la cotización. Claro. Doctor, otra cosa. Pero no importa, en el Hemocentro. Lo que necesitamos es la colaboración. En el Hemocentro, ¿por qué se le pide a las personas que lleven 2 donantes para una unidad de sangre? No, eso lo hemos ido regularizando. Eso es cuando hay electiva y cuando no tenemos sangre. Pero no es justamente esa la labor del Hemocentro, salir a hacer 2 jornadas para que haya disponibilidad. Porque si usted me pide, en la Cruz Roja le piden 1. En la Cruz Roja le piden 1 y usted tiene que pagar. Pero el Hemocentro le pide 2 para una unidad. No, eso, reitero, eso es cuando no tenemos la disponibilidad de ese grupo sanguíneo. Pero 2. O cuando es una electiva. Pero dos personas. No es mucho. No, se le piden 2 porque casi siempre hay uno que va a ser diferido. Ok. Que no va. Y cierro con esta pregunta, doctor. Ajá. Antes de invitarlo a leer algo. ¿Por qué el Hemocentro tiene un horario y no está 24/7? Porque no, la emergencia... el horario 24/7. Ajá. Puede ir cualquier ciudadano de lunes a domingo y van a estar ahí los guardias y los violadistas. ¿Y están ahí 24/7 en el Hemocentro? 24 horas, igual que ¿A qué número se contacta la gente que quiera solicitar sangre o ir a donar? Sí, hay 2 números. Lo que pasa es que ahora estamos requiriendo también, porque hay una noticia que no la he dado, pero ya la recordé, ya le estamos facturando a SENASA. Excelente. Y eso es importante porque son recursos que vamos a utilizar. Sí, pero ¿a qué número podemos contactar el Hemocentro? ¿Usted lo tiene? Bueno, están en todas las redes. Ok, lo buscamos en las redes. Lo buscamos en las redes. Doctor, le quiero invitar a que lea el artículo que nosotros escribimos hoy en el Listín Diario, en la página 7. Se llama Sangre que salva, la urgencia silenciosa tras la tragedia del Jet Set. Yo se lo voy a pasar por si acaso usted no lo ha visto. Porque no lo he visto, pásamelo. Yo sé que a usted le va a gustar ese artículo, porque usted es un apoyador de esta causa. Está bien. Pues mil gracias, doctor Pedro Sin, director general. Tenemos que juntar. Cuando usted quiera, yo estoy aquí, dispuesta, siempre presta, ¿verdad? Gracias, doctor Pedro Sin, director general del Hemocentro Nacional de nuestro país. A los que están proponiendo banco de sangre, hay uno, se llama Hemocentro Nacional, se inauguró en el 2019, 30 de agosto, inaugurado por la doctora Margarita Cedeño, entonces de Fernández.